Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada Seré como Tomás. En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Dios establece a lo largo de su palabra, contenida en las Sagradas Escrituras, la importancia de ver más allá del alcance de nuestros ojos, de nuestra visión natural, y creer incondicionalmente. Estimados, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 47 en adelante, se establece uno de los relatos más controversiales que contiene la palabra de Dios, y lo presentamos a su consideración y leemos. Jesús dijo: de cierto os digo. Fíjese el énfasis que pone Jesucristo acá. Dice: de cierto os digo, o en verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contenían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de los discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote,
estimados, lo que sucedió aquí es crucial e importante. No tiene vuelta atrás o interpretaciones ambiguas. Es tajante y de tal manera que Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre o bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Esto es hablar claro, sin adornos, directo, sin crear dudas. Y como consecuencia, y desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjense, esta situación fue polémica y controversial, ya que dividió a los discípulos, al igual que lo que sigue sucediendo hoy día en las iglesias. Ahora bien, Jesús enseñó, explicó y mencionó por primera vez la institución de la Santa Cena en la sinagoga de Capernaum a los discípulos presentes, y posteriormente se llevó a cabo la celebración de la fiesta de la Pascua o Passover en el aposento alto, instituyendo la Santa Cena o el nuevo pacto en su sangre, ya que él se establecía o convertía en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Santa Cena o Eucaristía es el acto donde, según las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos 53 al 56, y en los Evangelios, se debe comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Existen diferentes interpretaciones. La católica sostiene la presencia real de Jesús o transustanciación, mientras que muchas denominaciones protestantes o evangélicas la consideran una participación espiritual o un acto simbólico de fe. La interpretación es clave para este asunto, para esta doctrina, para esta palabra de Dios. Entre presencia real, como establece el catolicismo, ortodoxia, para ellos Jesús afirmó: mi carne es verdadera comida, lo que se interpreta como que el pan y el vino se convierten literalmente en su cuerpo y sangre, ofreciendo unión real con él. En un sentido espiritual, simbólico, están los evangélicos o protestantes. Muchos entienden que comer y beber es un acto de apropiación por la fe, un memorial del sacrificio de Jesús en la cruz y no una ingestión física. El significado del pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 6 es que Jesús explicó que sus palabras son espíritu y vida. Comer su carne y beber su sangre significa creer en su sacrificio, permanecer en él y recibir vida eterna, es decir, todo espiritual. Pero, hermanos, existe la advertencia que está contenida en 1 de Corintios en el capítulo 11, versículos 27 al 29, que advierte que comer y beber indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, trae juicio, lo que subraya la solemnidad del acto, la importancia, la gravedad de no discernir. Y este es el peligro. Si bien dice sin discernir nuestro pecado o condición espiritual,
Igualmente dice, sin discernir el cuerpo del Señor. O sea, ¿quién es el Señor? Es decir, si es el Señor Jesús, sostiene su presencia real, la transustanciación. En resumen, la Santa Cena es el momento de comunión donde se acepta el sacrificio de Jesús, ya sea entendido como una presencia física real en los elementos del pan y el vino, o como una recepción espiritual de su gracia por la fe. Acuérdense, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Tomen eso en cuenta. Siguiendo la narrativa histórica, vemos que en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versículos 12 al 16, se establece lo siguiente. Ahí dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Fíjense, el aposento alto donde se celebró la Pascua ya estaba preparado, material y espiritualmente, proféticamente, y habían 2 ángeles que tenían las instrucciones precisas de Jesús, las cuales siguieron los 2 apóstoles, al igual como si fuese puerta del cielo, como la escalera de Jacob, o como portal, como en el pozo de Siloé. Quiere decir que era un lugar en la dimensión espiritual, porque se estableció en espíritu y en verdad. Dios lo preparó. Pónganme mucha atención. El apóstol Pablo escribió la carta de Primera de Corintios, y en el capítulo 11, versículo 23 al 26, en el cual se establece un resumen de lo acontecido en la institución de la Santa Cena, leemos: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Fíjense lo grave: si no se discierne el cuerpo del Señor, juicio se come y bebe para sí, y serás culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, tus pecados
te son retenidos, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esto es grave. Estimados, lo que siguió en el relato bíblico es lo que a Jesús nuestro Señor, esa misma noche, entendemos de que fue traicionado por Judas, llevado a juicio ante el Sanedrín y después a Herodes y Pilato, entregado para ser crucificado y resucitó al tercer día. Y ahora viene el rema de esta lección, la enseñanza. Ponga atención. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo del 13 al 35, se narra la experiencia del camino a Emaús, donde Jesús resucitado se aparece a dos discípulos desanimados que caminaban de Jerusalén a Emaús tras la crucifixión. Sin reconocerlo, comparten sus tristezas. Jesús les explica las escrituras y es reconocido al partir el pan, porque ellos tenían presente en sus mentes y espíritu lo que pasó en la Santa Cena. Y la experiencia los transformó de su dolor en alegría y esperanza. Punto clave de este relato, el reconocimiento. Al llegar a Emaús, lo invitan a quedarse y lo reconocen al partir el pan durante la cena, momento en que desaparece. Destaca la importancia de la Eucaristía, partir el pan, para reconocer la presencia real de Jesús. Simboliza el paso de la desilusión a la misión y la fe activa. Tras su resurrección, Jesús se apareció a sus apóstoles en varias ocasiones para confirmar su victoria sobre la muerte. La aparición principal ocurrió el mismo domingo de Pascua, cuando atravesó las puertas cerradas en medio. Porque los apóstoles temían a los judíos, mostrándoles entonces sus heridas, manos y costado para identificarse. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les encomendó la misión de perdonar los pecados. Jesús los saludó diciendo: paz a vosotros, o paz sea con ustedes, para calmar su turbación. Mostró sus manos y su costado, demostrando que era el mismo Jesús crucificado, pero con un cuerpo glorificado, capaz de aparecer repentinamente. Les encomendó la labor de ir y enseñar, asegurándoles que enviaría al Espíritu Santo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículos 39 al 40, dice Jesús: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y tocad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Estimados, y ahora viene el episodio con Tomás. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 24 al 29, leemos lo siguiente: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estimados, Jesús dijo y enfatizó: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto es hablar claro, sin adornos, directo, sin crear dudas. Y como consecuencia sucedió que los discípulos entendieron muy bien y no lo pudieron aceptar o asimilar cuando dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjense, esta situación fue polémica y controversial. Repito, esta situación fue polémica y controversial, ya que dividió a los discípulos y algunos lo abandonaron, al igual que lo siguen haciendo hoy día en las iglesias. Jesús no se retractó en su enseñanza, más bien agregó: ¿esto os ofende? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús dijo: de cierto os digo, el que creyere en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Salvación del alma. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Conclusión: la Santa Cena o Eucaristía es el acto donde, según las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos 53 al 56, y los otros evangelios, se debe comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Existen diferentes interpretaciones. La católica sostiene la presencia real de Jesús o transubstanciación, mientras que muchas denominaciones protestantes o evangélicas la consideran una participación espiritual o un acto simbólico de fe. La interpretación es clave entre la presencia real, como establece el catolicismo. Para ellos Jesús afirmó: mi carne es verdadera comida, lo que se interpreta como que el pan y el vino se convierten literalmente en su cuerpo y sangre, ofreciendo unión real con nuestro Señor Jesucristo. En un sentido espiritual, simbólico, están los evangélicos o protestantes. Muchos entienden que comer y beber es un acto de apropiación por la fe, un memorial del sacrificio de Jesús en la cruz
y no una ingestión física. El significado del pasaje del Evangelio de San Juan capítulo 6 es que Jesús explicó que sus palabras son espíritu y vida. Comer su carne y beber su sangre significa creer en su sacrificio, permanecer en él y recibir vida eterna, es decir, todo espiritual. Pero hermanos, hay un pero, el cual lo estableció el apóstol Pablo cuando dijo: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.